Muy buenos días para todos los que están conectando. Este es un hermoso día para escuchar palabra del Señor. En esta mañana pues quiero compartir un tema que se llama tesoros malignos. Tiene que ver con el hecho de los tesoros que nosotros guardamos de hace mucho tiempo, sean dinero, sean cosas materiales, cosas espirituales. Nuestra base de nuestro devocional está en Mateo 6:13 y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es una parte del Padre Nuestro que Jesús enseñó como modelo, ¿sí? Es hablando acerca de algo importante que es librarnos del mal, librarnos de la tentación, librarnos de las cosas malas, de las cosas que nos pueden hacer daño. Entonces, esto es importante tener en cuenta. La palabra mal, en varios diccionarios, estuve mirando, en el Strong significa poneros, en el Vine significa relacionado a esfuerzo, doloroso, ¿sí? Y en el Tugi significa maligno, perverso, como tal, pecaminoso, ¿sí? Entonces, hay varias cosas que son poneros en la Biblia y una de ellas es el famoso día malo, ¿sí? Que habla la Biblia como tal. Ahí se refiere exactamente lo que la Biblia habla en el Apocalipsis acerca de la tribulación. La idea es que Dios nos guarde de lo que a futuro va a pasar, pero no solamente a futuro, en presente también hay muchos días malos que nos pueden suceder, que nos pueden venir, entonces Dios nos quiere guardar como tal. En Efesios 6:13 habla acerca de tomar toda la armadura de Dios. Dice en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Y a partir del versículo 14 de Efesios 6, habla acerca, estad pues firmes, ceñidos los lomos de la verdad y vestidos de la coraza de justicia, calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz. ¿Sí? Pero me causa curiosidad con relación a la armadura de Dios, haciendo una pequeña pausa, que hay muchas personas, le he escuchado esa frase, coloquémonos la armadura de Dios. Cuando usted se pone algo es porque no lo tenía. Si usted se pone ropa es porque no la tenía. O sea, si una persona se pone la armadura es porque no la tenía. Entonces la pregunta es, ¿por qué se la quitó? ¿O alguna vez la tuvo o nunca la tuvo? La armadura de Dios hay que ponérsela una sola vez y hay que fortalecerla. Quiero que veamos, antes de seguir con el tema de tesoros malignos, hacer una pequeña pausa con relación a esa parte y hablar acerca de la armadura de Dios, los pasos, lo que conlleva tener la armadura de Dios y lo que tiene que ver con eso. Dice, estar pues firmes ceñidos los lomos. Los lomos tienen que ver con la cintura. El ceñirse tiene que ver con colocarse algo. En este caso, como los hombres nos colocamos los pantalones, nos ceñimos la correa como tal. Dice, ceñidos los lomos con la verdad. Cuando si una persona tiene pantalón y no se pone correa, se le cae el pantalón, obviamente queda avergonzado. Cuando una persona miente, cuando una persona no dice la verdad como tal, obviamente queda como mentiroso, queda avergonzado como tal. Entonces Dios nos invita, en este caso, a colocarnos, ceñirse con lo correcto, hacer lo correcto. En este caso, la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La Biblia es el parámetro más correcto, más fidelino con relación a la verdad. Porque una cosa, yo puedo tener un concepto de verdad, usted que me está viendo puede tener un concepto de verdad, los europeos, los japoneses, qué sé yo, ellos pueden tener un concepto acerca de la verdad, pero o un parámetro acerca de la verdad, pero yo los animo a que pongamos a la Biblia como el parámetro de la verdad, pongamos a Cristo como parámetro de la verdad y dejemos que Él nos guíe y nos enseñe a hacer lo correcto, a decir la verdad siempre en todo momento. Sigue diciendo, y vestidos de la coraza de justicia. La coraza tiene que ver con el pecho como tal. Entonces, tiene que ver con hacer lo correcto. La coraza en el pecho obviamente es algo que se ve de frente a las otras personas. Entonces, Dios nos invita a hacer lo correcto, a colocar siempre la cara, a decir siempre la verdad, a hacer siempre lo justo, lo que es correcto, ¿sí? Hay facilidad, la tentación viene y hay facilidad para mentir, hay facilidad para hacer lo incorrecto, hay facilidad para hacer negocios turbios como tal, pero Dios nos invita a colocarnos la coraza de justicia, a hacer lo correcto, a hacer lo que se debe hacer. Dice el versículo 15, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz. Sí, es colocarse, es conocer la palabra de Dios como tal para poder evangelizar, para poder compartir del Señor a otras personas. Y dice el versículo 16, y sobre todo tomando el escudo de la fe. La Biblia dice, cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra. Es importante tener en cuenta eso, tener fe en el Señor, fe en sus promesas, fe en su palabra, fe en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido como tal. Entonces Dios nos invita a vestirnos esa armadura del Señor. Cada parte debe ser fortalecida, cada parte debe ser alimentada. Sí, no una sola parte, decir la verdad, pero tener fe. O lo contrario. O no se refiere a que hoy tengo fe, mañana me siento incrédulo. Hoy tengo el yelmo de la salvación, en versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación.
Eso no indica que hoy tengo la salvación, hoy me siento salvo, mañana como que me siento condenado. No, es siempre estar, siempre tener la seguridad de la salvación, tener la fe lista, alimentarla. Dice la fe, dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor como tal, ¿sí? El evangelizar, el compartir. Ahorita que estamos en cuarentena, en pandemia, no podemos salir a las calles, pero están las redes sociales. Así como usted me está viendo, lo que yo estoy haciendo, usted también lo puede hacer. Usted también puede montar y grabar un pequeño video, un pequeño mensaje y subirlo a su Instagram, a Facebook, a Twitter, en YouTube si tiene el canal como tal. Y usted puede compartir el Evangelio y no hay excusa, ¿sí? Utilicemos las redes sociales para predicar, para evangelizar, para compartir a otras personas que necesitan del Señor como tal. Y por último dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso, es importante los pasos de la armadura de Dios que nos va a librar del día malo. Por ejemplo, la pandemia cogió a muchos desprevenidos. Muchas personas no sabían que iba a haber una pandemia. Cuando inició este año 2020, ninguno sabía que en el mes de marzo se iban a cerrar todas las cosas. Los que tenían negocios, hay alrededor de 45.000 restaurantes en Colombia que se han cerrado. Esos dueños de restaurantes no sabían que en el mes de marzo en adelante iban a perder su negocio, un negocio de 10, 20, 30 años. Ellos no lo sabían. Es algo imprevisto. El día malo puede llegar en cualquier momento. Por eso Dios nos invita en esta mañana, en ese día, a poder estar listos, a poder tener las herramientas necesarias para poder estar firmes cuando venga el día malo, ¿sí? Dice, por tanto, tomar la armadura de Dios, ¿sí? Porque van a venir días malos, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso, que las cosas malas van a venir, ¿sí? También, entonces Dios nos anima a revisarnos nosotros qué tesoros, qué cosas materiales, cosas espirituales estamos guardando desde hace muchos años, ¿sí? En nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra casa, que puede estar haciendo daño, que trae consecuencias. Entonces Dios nos anima a poder investigar, ¿sí? Dice, también en poneros están los tesoros malos. Según Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces es importante tener en cuenta eso, que la palabra tesoro como tal significa, significa depósito o riqueza, ¿sí? Tesoro como tal, también significa guardar algo sobre seguro, sobre algo seguro como tal, la palabra tesoro. Entonces nosotros podemos estar guardando cosas, recuerdos, fotos, ¿sí? Cosas que aparentemente no nos están haciendo daño, pero tienen un trasfondo espiritual. Algo físico, una foto, un recuerdo como tal, puede estar haciendo daños en nuestra vida, a nuestras familias, y no nos podemos dar dando cuenta. Entonces lo animo a que pueda pedirle a Dios que investigue su vida, que haga una evaluación en este caso, para saber qué hay en su corazón, qué hay en su vida, que usted atesora, que usted añora, que está haciendo daño. Un recuerdo tal vez, dice Mateo 6:21, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si tenemos tesoros poneros, en este caso malos, nuestro corazón estará en un lugar malo, estará ligado a las cosas poneros, a las cosas malas. Entre ellas el día malo, la gran tribulación, para ser librados del día malo como tal, debemos ser librados de los tesoros poneros que tenemos como tal. Entonces, eso es importante tener en cuenta, poder revisar nuestro corazón, ¿sí? ¿Qué tesoros, qué cosas hay en nosotros? ¿Qué cosas tenemos guardadas en el chifonier, tenemos guardadas en el computador, en el celular como tal? Baúl de los recuerdos, como dicen por ahí, cosas que para nosotros son buenas, ¿sí? Dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué cosas yo tengo que aparentemente son buenas, ¿sí? No, pues no me parece tan malo, dice usted, tal vez usted piensa, pero tiene algo ahí detrás, ¿sí? ¿Qué imágenes, qué muñecos, qué cosas, qué fetiches, qué cosas hay en su corazón, qué cosas hay en su vida que usted debe desarraigar de su vida que están haciendo daño, para que usted esté listo y preparado para el día malo como tal? Dice en Proverbios, hablando de tesoros malos o tesoros de impiedad, dice en Proverbios 10:2, dice, los tesoros de impiedad no son de provecho, pero la justicia libra de muerte. Todo lo que no aprovecha es un tesoro malo y es contrario a la doctrina de la piedad como tal. Es importante. Piedad tiene que ver con la parte de una devoción religiosa, piedad tiene que ver con el hecho de mi comunión con Dios.
Para los griegos tenía que ver con una relación, para los griegos no veían la piedad como una relación con Dios, sino una relación con algo divino, con algo espiritual, pero no directamente con una relación con Dios. Para nosotros sí, el caso de la piedad es tener una relación con Dios, ¿sí? Dice en 1 Timoteo 6:3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de vuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, conforme a la devoción con el Señor como tal, con nuestro Dios. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta eso, que debemos revisarnos en nuestro corazón, saber qué hay en nuestra vida que está haciendo daño a nuestras familias, ¿sí? En nuestros hogares. Muchas personas se han separado, muchos matrimonios se han disuelto porque no tuvieron en cuenta ese detalle de saber qué cosas había en nosotros que no sacamos, que no desarraigamos, ¿sí? Y que lo tuvimos como tesoros y eso nos afectó. Tal vez el dinero, tal vez el negocio, tal vez mi intelecto, tal vez los sueños que yo tenía como tal, tenía tan importantes como un tesoro importante y desprecié, desvaloré a mi familia y la dejé a un lado y eso me afectó como tal. Entonces es importante. En Marcos 10:21 dice, entonces Jesús mirándole, hablando del joven rico, dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. En este caso, el joven rico, pues Jesús le pidió algo que no era tan fácil. Era un hombre que tenía muchas propiedades. La Biblia pues no muestra exactamente cuántas propiedades tenía él, pero sí parece que sí tenía bastante. Jesús le pregunta que si había guardado la ley y le dijo que sí, pero le faltaba un detallito. Jesús metió el dedo en la llaga, como dicen por ahí, y le pidió que él vendiera todo y lo diera a los pobres, ¿sí? Y obviamente comenzar a vivir por fe. Obviamente para él no fue fácil el hecho de dejar sus tesoros, dejar sus propiedades, dejar su comodidad, porque era algo importante en su corazón y dejarlo por seguir al Señor. Tomar su cruz se refiere a responsabilidades, tomar su cruz se refiere a morir a Él y que Cristo viviera en su vida. Para él no era fácil. Para muchas personas dejar las cosas materiales, dejar el intelecto, dejarle sus sueños, sus anhelos por el Señor, no es fácil. Pero Dios nos anima a poder hacer, dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Refiriéndose al hecho de que la Biblia nos invita a hacer tesoros en el cielo, a hacer tesoros en el ámbito espiritual. Muchas personas se dedican a hacer tesoros en lo material, ¿sí? Hacer riquezas, pues es bueno. Obviamente el dinero, la riqueza nos dan comodidad, pero no nos dan libertad. Las riquezas a veces nos cancelan. Hay muchas personas que tienen mucho dinero pero no tienen paz. Hay muchas personas que tienen mucho dinero pero no tienen sanidad porque están enfermos. Y todas las riquezas que tienen no les ha podido dar esa sanidad, esa tranquilidad y esa paz. Hemos escuchado, tal vez usted ha visto muchas personas, actores de cine, de Hollywood, que se han suicidado. Personas que tenían fama, personas que tenían dinero, pero no tenían paz, no tenían tranquilidad, no tenían a Cristo, ¿sí? Entonces es importante eso, debemos valorar las cosas espirituales como primero, más buscar primeramente el reino de Dios, por eso dice la Biblia. Entonces yo le animo a usted que me está viendo a que pueda valorar primero lo espiritual y de segundo lo material, ¿sí? Dejar lo material a un lado, ¿sí? Y darle prioridad a lo espiritual. Tal vez ahora en la pandemia usted perdió su trabajo, perdió sus sueños, perdió sus anhelos, perdió su hogar, perdió su casa, perdió su negocio. Tal vez si hay algún pastor que me está viendo, perdió su iglesia, su congregación como tal. Yo le animo a que busquemos del Señor, a que oremos, a que acerquemos nuestro corazón al Señor, ¿sí? Ahora que se puede, ahora que hay tiempo, ¿sí? Poco a poco Dios lo va a ir levantando, pero primero hay que levantar su alma, hay que levantar su vida espiritual, hay que renovar esa parte como tal. Tal vez muchas personas, muchos cristianos, muchos hijos de Dios que se alejaron, que se apartaron del Señor, aprovechen este tiempo para tener intimidad con el Señor, este tiempo para buscar del Señor y que Dios sea su tesoro, hacer tesoros en el cielo. Dice la Biblia en Mateo 6:19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y el versículo 20 dice, Mateo 6, versículo 20 dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, esto es importante tener en cuenta que Dios nos anima en ese día a poder priorizar
¿Qué es prioridad? ¿Qué es uno? ¿Qué es dos? ¿Qué es tres? ¿Sí? Entonces, poner en cuenta a Dios como primero, no Dios como el último, no Dios como segundo, como tercero, no, sino que Dios sea lo primero, sea el número uno en su corazón, en su lista de cosas importantes, en su vida. Ábrale su corazón, ábrale su hogar a Cristo, y Cristo va a dar solución a todos sus inconvenientes, a todos sus problemas, a todas sus deudas. Tal vez usted adquirió créditos antes de la pandemia, tal vez usted tenía un negocio, tenía ingresos seguros, un trabajo, pero apenas empezó la pandemia, lo despidieron, se acabó su negocio, se acabó su iglesia, se acabó lo seguro. Pero Dios nos anima en este día a tener nuestros pies, a poner nuestros pies, nuestra confianza, nuestro corazón en Él. Porque Él no defrauda, porque Él no miente. Dice la Biblia que no es hijo de hombre para que mienta, ¿sí? Entonces, él es la verdad. Sus promesas son verdad. Entonces, yo le animo a que usted se aferre a las promesas del Señor, a que usted se aferre a la Biblia, a que lea, no que se convierta en un religioso, sino llega a convertirse en un hijo de Dios, que es diferente, ¿sí? Dios nos anima en esta mañana, en este día, a poder buscar del Señor, a poder aferrarse a Él, y que Él tiene el control de todas las cosas, y que Él sabe por qué pasan las cosas. Dios permitió esta pandemia para que muchas personas que estaban alejados, muchos hijos de Dios que estaban alejados, muchos pastores tal vez que predicaban de la palabra del Señor, pero se habían olvidado de tener una relación con el Dios de esa palabra. Entonces, Dios permitió esta pandemia para que muchas personas se aferraran a Él, buscaran de Él. Dios fue necesario quitarle lo material, porque esa es una distracción, para colocar nuestra mirada en el Señor. Teníamos nuestra mirada puesta aquí en lo terrenal, en la tierra, y no puesta en el cielo, en Dios como tal. Entonces Dios tuvo que quitar todo eso, esa comodidad, todo eso que teníamos nosotros como seguro, como tal. Muchas personas se habían proyectado a 10, 15 años, pero cuando empezó la pandemia, se fue quitando todo lo material, todo lo seguro, y se fueron como agua entre los dedos, todo eso que tenían seguro como tal. Pero Dios a veces permite todo eso para que haya un encuentro, un cara a cara con el Señor. Eso me trae a la mente la vida de Jod. Jod era un hombre muy rico, tenía hijos, familia, tenía muchas cosas materiales, pero poco a poco fue perdiendo todo. ¿Sí? Poco a poco fue perdiendo todo lo que él tenía como seguro, como tal. Pero a la final, Jod lanza una frase que me gusta: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. En medio del desierto podemos tener un encuentro cara a cara con el Señor. En medio de las dificultades podemos encontrarnos. Moisés, después de 40 años, después de 40 años en el desierto, 80 años después de tener 80 años, Moisés en el desierto tuvo un encuentro cara a cara con el Señor, con su Dios, en una zarza. ¿Sí? No se lo esperaba, ¿sí? Cuando él menos se lo esperaba, Dios lo llamó en medio de una zarza. Estaba solo, completamente solo. Tal vez usted se encuentra solo en estos momentos, sin familia, sin hogar, tal vez lo abandonaron, pero Dios está ahí a su lado. Dios lo está viendo, Dios sabe su dolor, Dios sabe su tristeza, Dios sabe todo lo que usted ha perdido. Pero Dios quiere que usted empiece a buscarle a Él, que le dé prioridad a Él, a que Él sea el número uno. Por eso lo animo a usted que me está viendo, a que acerque su corazón, a que lea la Biblia, a que busque por internet, por YouTube, predicaciones que lo pueden alimentar, que lo pueden ayudar a conocer, a acercarse a Dios como tal. Entonces lo animo en ese día a que haga un pare, ¿sí? Haga un borrón en cuenta nueva y empiece de cero, empiece nuevamente a buscar del Señor ahora que se puede, ahora que estamos vivos, ¿sí? Ahora que tal vez hay escasez, que tal vez no hay las mismas riquezas que tenía antes, pero hay vida, pero hay salud. Tal vez usted no está postrado en un hospital con COVID, pero está en su casa, está con salud. Tal vez no tiene mucho alimento, pero tiene algo que se llama salud, tiene tranquilidad. Entonces lo animo a que busque de Dios, lo animo a que pueda, si tiene Biblia, pueda leer los evangelios, pueda leer los proverbios como tal, y pueda alimentarse poco a poco como tal. Surge una pregunta: ¿cómo sabemos que tenemos nuestro tesoro en la carne, en las cosas malas? ¿Sí? Dice Romanos 8:5, dice: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Esa versión es la TLA. Hay otra versión que es la BTX, dice: porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, tienen la mente en las cosas de la carne.
pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces me llamó la atención eso, tener la mente en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu. Si usted solamente piensa en las cosas materiales, en el dinero, en el trabajo, que voy a comer, y no piensa en las cosas espirituales como orar, como leer la Biblia, como predicar, como evangelizar, como cosas así que tienen que ver con ese ámbito espiritual, usted ya puede entender dónde están sus tesoros, dónde está su corazón. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón como tal. Entonces yo le animo a que cambiemos ese corazón de cosas materiales por cosas espirituales poco a poco, que haya un trueque como tal, que Dios sea puesto en su corazón como el número uno, que Dios sea puesto en su corazón como algo importante, como algo valioso, como un tesoro, que usted valore más a Dios que las cosas materiales. Sí, las cosas materiales son importantes. Yo sé que usted perdió mucho, tal vez perdió casa, perdió beca, perdió estudios, perdió su casa, perdió sus cosas materiales, tal vez lo van a embargar, tal vez lo están llamando del banco para cobrarle, y eso causa desesperación, causa angustia. Yo le animo a que se arrodille, a que busque al Señor, a que ore. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Tal vez usted está sin dinero, sin cosas materiales. Yo lo animo a que busque del Señor, que es la mejor opción. Que Dios no sea una opción como tal, sino que sea la mejor opción que usted pueda elegir hoy en este día. Que pueda permitir que Dios entre a su corazón, entre a su vida y haya un cambio, haya algo trascendental en su vida. Yo lo animo, vale la pena conocer al Señor, vale la pena confiar en el Señor, vale la pena esperar en Él. Yo sé, dice la Biblia, difícil sé que es. Mi mente dice no, dice una canción. Pero es importante creer en el Señor, es importante conocer, depositar nuestra confianza en el Señor, que Dios obrará. Dios abre puertas en medio de dificultades. Dios, cuando usted confía en el Señor, cuando usted coloca su fe en el Señor, Dios no va a dejar caer a tierra esa fe, esa confianza. Entonces yo le animo a que usted pueda confiar en el Señor, que usted pueda depositar su confianza a Él. ¿Sí? Dice Mateo 13:52, dice lo siguiente. Y Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino, está hablando con los discípulos, con la gente que lo seguía. Dice Mateo 6:13-52. Perdón, Mateo 13:52, perdón. Dice, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cosas viejas se refiere a antiguo, a no reciente, añejo, a viejo, ¿sí? Un escriba es una persona que conoce la palabra del Señor, ¿sí? Pero dice que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Tal vez en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos cosas que son viejas y cosas nuevas. Pero debemos permitirle al Espíritu Santo, debemos permitirle a la palabra del Señor que nos haga entender, que nos haga saber qué es nuevo, qué es viejo, qué nos edifica y qué no nos edifica, ¿sí? Para que Él nos evalúe, para que Él nos investigue en nuestro corazón qué cosas hay en nuestra vida que están haciendo daño, qué cosas llevo guardadas años, tal vez desde la niñez, desde la juventud, ¿sí? Que están haciendo ahí daño, que los tengo como tesoros aparentemente buenos para mí, buenos, pero están trayendo consecuencias negativas. Entonces permitamos que Dios tenga el control, permitamos que Dios obre en nuestra vida para nuestro bien, ¿sí? Entonces permitamos que Dios esté ahí. Dice en Colosenses 3:8, quiero leerles, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, hablando acerca de una lista de cosas, blasfemia, palabras, no mintáis los unos a los otros, ¿sí? Hablando acerca también en Gálatas habla acerca de eso, habla acerca de los deseos de la carne, habla acerca de dejar de nuestra vida todas las cosas que no nos edifican, ¿sí? Es importante de recordar lo que la Biblia dice en Efesios 6:13, tomad toda la armadura de Dios, ¿sí? Como tal, para que podáis resistir en el día malo, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que Dios puede darnos la fortaleza, nos dio una armadura con varias pautas, como ya lo vimos al comienzo, ¿sí? La fe, el yelmo de la salvación, para poder fortalecernos, para poder aguantar en el día malo, porque el día malo va a venir. Estamos viviendo un día malo, no solamente un día, varios días malos, varios meses malos y angustiosos, pero Dios nos anima en este día a poder aferrarnos al Señor, a poder buscarla del Señor, a poder que nuestro corazón se acerque a Él. Entonces lo animo ahí en su casa como tal, a que usted pueda orar, para que usted pueda buscar del Señor. Si usted está en angustia, está en preocupación, yo quiero orar por usted,
quiero hacer una pequeña oración y quiero que usted repita después de mí. Señor Jesús, en ese día te doy gracias. Sé que tú eres real, sé que tú eres verdadero. Abro mi corazón y te pido que seas mi tesoro de aquí en adelante. Coloco en tus manos todos esos tesoros que yo tenía, que aparentemente eran buenos, pero pido que seas tú guiando, que seas tú direccionando, quitando de mi vida todos esos tesoros que no me edifican, que no me llevan a bien. Todos esos tesoros que me han hecho daño a mi familia, a mi vida, a mis generaciones. Pido que seas tú el Señor de mi vida, el Señor de mi corazón, y me guíes por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu. Amén. Yo le animo a que usted se acerque a Dios. Obviamente en esta pandemia no podemos salir a las calles, a una iglesia como tal, pero por YouTube, por redes sociales, usted puede conectarse a iglesias y puede alimentarse. Hay devocionales en YouTube donde usted puede leer la palabra como tal y usted puede alimentarse poco a poco. Puede conectarse a algún canal de alguna congregación de sana doctrina, donde usted pueda escuchar, donde usted pueda ver y alimentarse poco a poco. Reúna a su familia, reúna a sus seres queridos para que puedan alimentarse y puedan buscar del Señor ahora que es posible, ahora que se puede. Y aferrémonos a Dios y que Dios no nos va a dejar defraudados. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.